Bueno, mi gente, saludo y bienvenido a otra edición del Sonido del K-Pop, tu opción en K-Pop. Esta semana voy a estar haciendo ¿verdad? El review de una canción de una banda surcoreana llamada D-Rose. Lo que conozco de la banda es que es una banda de rock parecida bajo los conceptos de FT Island y Drug Mistake, que son las bandas allá en Corea más reconocidas. Y sacaron en el día de ayer un nuevo single llamado Baby. Me habían mencionado anteriormente sobre la canción de D-Rose, y los que son fanáticos del rock me dijeron que tenía que verificarla, así que sin más preámbulos vamos a escuchar la canción Baby de D-Rose y hablar un poco de ella, ¿verdad? Y hacerle un poco de review. Así que sin más preámbulos, D-Rose, Baby. D-Rose. 밤하늘에 별빛이 너에게도 똑같을까? Stars 바라보는 네 눈빛은 이별이란 뜻인 건가? No I don't wanna hold you back 달리는 시선으로. Me recuerda los principios de CN Blue. Para aquellos, ¿verdad? Que son principios 2000, ¿verdad? Escuchaban bandas, tienen este sonido. Guitarras bien amplificadas, buen sonido. Interesante la mezcla de sonido y la mezcla de, ¿verdad? De cambios en la canción, de la estructura. Cuando pensabas que venía algo más fuerte, como que volvió entonces a la estrofa nuevamente. Escuchen los tonos de la batería. Una batería Yamaha. Las baterías Yamaha tienden a hacer un poco de sonido un poco más comprimido, más de estudio, y es por eso que entonces lo duro que tú le puedas dar o le puedas dar sonido suenan un poco, ¿verdad? Un poco más opacas. Es interesante como él ¿verdad? Utiliza la voz con ese vibrato y ese sonido. Ese synthesizer. Un ritmo bastante sencillo. Quiero ser un poco, ¿verdad? Bastante neutral en el review de esta canción. Escuchándolo bajo el sonido de rock en los Estados Unidos y en diferentes áreas de Europa también, como se mezcla el rock, tiene una mezcla bastante interesante en el sonido, pero tiene muchas cosas, ¿verdad? Ocurriendo en el mismo sonido que voy a explicar, ¿verdad? En el video. Este fue D-Rose con Baby. D-Rose, sí, lo que puedo conocer de D-Rose un poco es que la voz del cantante principal es un poco aguda, ¿verdad? Dentro de lo que se conoce, ¿verdad? ¿Verdad? En la industria del rock, algunos sonidos de la voz peculiar para el rock, no es una voz tradicional para el rock. Déjenme entonces ¿verdad? Presentarle el video y hablar un poco en detalle para explicarle, para que puedan, ¿verdad? Verle y entender lo que, ¿verdad? Le estoy explicando. Si escuchan la voz, él tiene una voz como con un vibrato bien interesante para hacer, ¿verdad? Mezclas de rock. Y es que cuando tú escuchas una canción de rock o escuchas a un artista de rock, tiende a tener ya un mismo sonido la voz. Si pueden escuchar, escuchando la calidad de la producción,
tiene el bajo, está haciendo la parte del principio, y un piano sencillo, un piano gran piano, y ahí entra entonces la doble guitarra haciendo el lead. Y en la batería en Rise Up, que van en proceso para ir aumentando. Pero fue como dije, ¿ves? Como que está en Rise Up. Yo pensé que venía una parte ahora fuerte para el coro y vuelve sencillo. ¿Ves? El lead escuchando, haciendo el famoso drop lead, que es el... La batería, me gusta el sonido de la batería. Le da un sonido un poquito más live. Me da un sonido más parecido a Day 6. El concepto, ¿verdad? El sonido y el concepto de la banda. Un poquito más parecido, ¿verdad? Que ellos son, yo creo que literalmente la competencia más fuerte de Day 6. Ahí está la parte del con el bajo solamente. Y el Rise Up. Ve ese synthesizer. The Rose Baby. Ok, siendo, ¿verdad? Parte de CJ The Rose, ellos siempre, de lo que he escuchado de ellos, ¿verdad? No sigo la carrera de The Rose, pero sí sé que ellos tienen un sonido bien parecido, ¿verdad? Van bajo la línea de rock tradicional, bajo lo que en Corea del Sur hay diferentes bandas, como lo son Day 6, FT Island, que FT Island es una de mis favoritas. Ha tenido como Drop Mistake, que es una banda que, ¿verdad?, debutaron hace poco, que también tiene un buen sonido bien interesante, que son bajo esta misma línea y bajo este mismo concepto de rock que ha llevado por años tratando de implementar, ¿verdad?, en Corea para que suene ¿verdad?, para la audiencia en Corea del Sur. Hablando musicalmente en el video, hablando, ¿verdad?, de estructura musical, creo que esta canción, ¿verdad?, siendo objetivo, ¿verdad?, y antes de que me critiquen y que vayan a decir algo del video, la canción es buena, está interesante, pero tiene algunas estructuras en la canción como que no están bien. Estoy buscando la frase para que no suene tan, ¿verdad?, tan difícil. Como que no se acoplan. Por ejemplo, hubieron partes cuando la canción estaba ya en momento en crescendo, que estaba ya subiendo para la parte más interesante, más fuerte, le daban ese drop down y los mantenían bien bajos, ¿verdad? Otra vez hacia la estrofa y hacia el precoro. Y ese problema entre ¿verdad?, entre el coro, el precoro y el coro en cuestión de estructura de la canción, fue que yo creo que le dio el toque un poco, no malo, sino un poco desorganizado de la canción, que entonces no le dieron entonces ese boost que necesitaba The Rose para entonces ir, ¿verdad?, en crecimiento. Sí, la canción está interesante y la tonalidad de la voz ¿verdad?, el cantante principal de The Rose tiene un tono bien diferente, ¿verdad?, para ser de cantante de rock, que eso le da algo adicional más interesante a ellos para que entonces puedan crecer. Pero sí, lo que puedo comentar de la canción es que
Sí, en la estructura de la canción. Espero que entonces para los futuros ya entonces vayan en un sonido más creciendo, se escuche un poquito más maduro. Pero esta canción le faltó esos detalles. Así que espero que hayan disfrutado de la canción y espero que en un futuro, ¿verdad? Ellos puedan crear una música más con guitarra, ¿verdad? Más eléctrica, guitarra que se escuche el cuerpo de la canción más fuerte, y ¿verdad? Y entonces ellos puedan ir creciendo como artistas. Pueden comentar en la parte de abajo qué creen de la canción, si les gustó, qué entienden que la canción, ¿verdad?, le pudo haber faltado. Así que este fue mi pequeño review de la canción de The Rose Baby. Así que let's go, let's get it. No se olviden darle subscribe al canal y darle a la campanita de al lado para que no te pierdas ningún video. Es The K-Pop, tu opción en K-Pop.